en la evaluación de compuestos que se utilizarían en escenarios rurales, ¿sí? O sea, la presencia de agroquímicos, metales, metaloides, ahí vamos a hablar también un poquitito después del arsénico, lo vamos a mencionar, que no es contaminante, ¿sí? Es de origen natural por la composición geoquímica de las rocas mismas que está presente. Entonces, como ven a la derecha, hemos evaluado y venimos evaluando una bastante diversa cantidad y número de sustancias, algunas orgánicas, plaguicidas en general, ya sean herbicidas, insecticidas, fungicidas. Acá quiero destacar el tema de que muchas de estas sustancias, son compuestos, o sea, son sustancias mixtas, digamos mezclas. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los fungicidas. Para poner un ejemplo, el fungisigón es una mezcla de 3 ditiocarbonatos organometálicos. ¿Por qué? Porque en su composición tienen hierro, tienen zinc, tienen manganeso. Esto los vuelve especialmente tóxicos. No porque los otros no lo sean, pero lo son y a distintos niveles. Vamos a tratar de hablar un poquito. Nosotros para realizar esta evaluación ecotoxicológica utilizamos básicamente el modelo del anfibio, ¿sí? Principalmente Rinella, pero también hemos utilizado otros anfibios y últimamente estamos utilizando también el modelo de las madrecitas, Nesterodon desenmaculatus. ¿Con quiénes trabajamos básicamente en esta línea? Con Caro Aronson, Gaby Schwartz, Mercedes Acquaroni y Yamila Asparch, y tenemos colaboración de gente de investigadores de la UNE y de UBA. En cuanto a estas sustancias también quiero mencionar que no solamente evaluamos los principios activos, o sea, aquellos para los cuales fueron diseñados el target, ¿sí? En el caso del insecticida, en el caso del herbicida para la maleza, ¿sí? Entre comillas, maleza, sino que estos compuestos tienen coadyuvantes en su composición. Muchos de ellos son detergentes, ¿sí? Que por eso también el detergente está presente en el escenario rural, como justamente por su actividad detersiva para aumentar la permeabilidad de las membranas y poder ingresar más fácilmente a las células y ejercer el efecto. ¿Qué más les quería decir? Otro escenario que venimos evaluando, quizás menos, es el industrial. Cabe mencionar también que estos escenarios es muy difícil, sobre todo en nuestro país, y menos en nuestra provincia de Buenos Aires, separarlos totalmente, sino que hay una presencia combinada de sustancias que se utilizan en el agro, como pueden ser todas estas que venimos mencionando, metales que vienen de la acción, por ejemplo, alguicida, por ejemplo, del cobre, pero también el cobre y todos los otros compuestos, níquel, zinc, plomo, bueno, todos los que conocemos y que vienen de la actividad industrial. Pero en particular realizamos también la evaluación, por ejemplo, en el marco de la tesis doctoral de Janina Utler, tesis de allí, ¿sí? de química, aprovechando que es una resina epoxi, como producto final, lleva como precursores solamente, básicamente, 2 compuestos, que son la epicloridrina y el bisfenol A. Entonces, estaba, digamos, bueno evaluar toda la cadena de síntesis, ¿sí? O sea, desde la toxicidad que daba cada uno de los precursores a la toxicidad de la resina epoxi en sí, y
como verán también hay detergentes, o sea, la evaluación de la toxicidad del detergente, pues en definitiva son todas estas sustancias las que llegan a los cuerpos receptores como en su disposición final, ¿sí? ¿Cuál es la idea de hacer estas evaluaciones? Básicamente establecer líneas, ¿sí? O mejor dicho, parámetros que ayuden a establecer límites, por ejemplo, en el volcado de efluentes o en el caso de las aplicaciones de los agroquímicos, la forma de qué es lo que está en los rotulados, ¿sí? Que aparecen en los paquetes, ¿sí? De cada uno de los plaguicidas, la forma de aplicar a fin de proteger la biota. En una segunda línea, ¿sí? Tiene que ver con la evaluación de muestras ambientales. Y acá me quiero detener muy poquito como para ver el concepto de una muestra ambiental en ecotoxicología, ¿sí? Porque es un conjunto heterogéneo que puede ir desde lo que es una muestra de un agua superficial, un agua subterránea, un agua de poro, el agua que está metida dentro del sedimento, o mezclada con el sedimento, hasta lo que es un efluente industrial, un lixiviado de un relleno sanitario urbano, o cualquier otro tipo de muestra, ya sea natural o como producto justamente de nuestras actividades. Antes que nada, quiero pasar un poquito a la otra diapo, el por qué realizar ensayos de laboratorio para realizar estos monitoreos ambientales. Históricamente se utilizaban solo parámetros físico-químicos, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? La conductividad, el pH, la DBO, la DQO, los nitritos, los nitratos, los sulfatos, los cloruros, bueno, una cantidad que todos bien sabemos de parámetros que nos caracterizan físico-químicamente la matriz. ¿Cuál era el problema? Obviamente, a partir de estos resultados se establecían valores para legislar, o sea, límites máximos para descargar un efluente o para aplicación de un agroquímico. Las desventajas son que se puede evaluar un número limitado de muestras, cuando sabemos que a veces en una muestra ambiental y a veces en un efluente hay una gran cantidad de sustancias y muchas veces son sustancias desconocidas. Sobre las que faltan estudios, por ejemplo, de evaluación de impacto ambiental. Esta información tampoco nos da cómo interactúan esas sustancias. En toxicología, ¿sí? Si está también, no sé si estará la gente, alguien de tóxico, sabemos que la combinación y la interacción entre las sustancias cambia la toxicidad sobre los organismos. Ese dato no lo vamos a tener, como tampoco vamos a tener cómo va variando la toxicidad de esa matriz compleja en función de los cambios de los parámetros físico-químicos del medio o de la muestra, porque le cambió el pH, porque le cambió la conductividad, y eso va a hacer variar la toxicidad de la muestra, que en definitiva es el objetivo, o sea, conocer cuán tóxico, al menos uno de los objetivos, cuán tóxica es una matriz ambiental como la describíamos recién. A partir de los años 70, y básicamente empezando por la UCEPA, o sea, en Estados Unidos y también en Europa, empezaron a realizarse bioensayos. ¿Cuál es la gran ventaja del bioensayo? Que tenemos al organismo que da una respuesta integrada desde los distintos aspectos fisiológicos, morfológicos, de comportamiento, ¿sí? Y independientemente de la composición del medio, o sea, de cuánto conozcamos analíticamente
esa matriz, ¿sí? Eh, me había salteado algo arriba, ¿sí? Otra desventaja que tiene, bueno, es que tienen costos altos, no me maten los químicos y los físico-químicos, no les voy a sacar trabajo. El tema es que también quiero defender lo propio. La complejidad, la necesidad de equipamientos y capacitaciones específicas para manejar los equipos, para interpretar los resultados. Y los bioensayos, en definitiva, son muy sencillos de realizar, requieren una mínima capacitación y aparte son de bajo costo. Entonces, desde la Ecotox reconocemos que la información físico-química nos aporta datos complementarios. Yo sé que ustedes lo van a ver a la inversa. Pero bueno, yendo nuevamente a nuestra diapo, en este caso, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que venimos, o sea, a través de qué proyectos venimos trabajando esta línea? Actualmente, y Juli Peluso hizo su tesis doctoral dirigida por Caro Aronson, también de la carrera del 3IA, en la evaluación de la calidad ambiental en el tramo final del Bajo Paraná. Y con ese enfoque, o sea, buscando, la defendió recientemente, hace muy poquito tiempo, buscando integrar la información, no quedarnos solamente con el bioensayo ni con la información físico-química, sino interpretar en función del conjunto de resultados. Anteriormente, también con Caro y con Juli, de hecho es la tesis de licenciatura de Juli, o sea, Juli está muy enfocada a todo lo que es muestras ambientales, se hizo el monitoreo, en este caso, en cuerpos de agua relacionados con lo que se conoce como el cinturón hortícola-florícola de La Plata. Otros ejemplos, bueno, el monitoreo ecotoxicológico del río Reconquista, yo lo vengo haciendo, ¿sí? Desde los años 96, ahí aproveché y puse esto en forma ya personal, ¿sí? Fuera del 3IA, mucho antes, que creo que es el primer trabajo de ecotoxicidad del río Reconquista. Y hubo una tesis de licenciatura que codirigimos con Gustavo, la de Gisela Capari, también en relación al Reconquista. Y a partir de allí, en lo personal, yo continué con el estudio ecotoxicológico y a través de parámetros físico-químicos, pero como un objetivo ya de la materia, ecología, primero en la licenciatura de ciencias ambientales, de análisis ambiental, perdón, desde el año 99, hasta hoy día con los alumnos de la ingeniería, junto con el equipo docente que conforman Gonzalo y Carolina. Allí hay otros cuerpos de agua que fuimos monitoreando también con alumnos de la licenciatura y de los que salieron trabajos muy lindos que fueron presentados en los congresos Copina. Bueno, la tercera línea, y está Marta, es también el estudio de metales, metaloides y muestras ambientales, pero en relación a procesos descontaminantes. En esta línea lo que queremos hacer es un monitoreo, un seguimiento de los cambios de la toxicidad de algunas de estas, ya sea un metal, un metaloide, o puede ser una muestra, por ejemplo, de agua superficial, de un cuerpo de agua dulce, que sea sometido, por ejemplo, a un proceso de remediación o de dragado, y en el cual se remueven los contaminantes que están presentes en el sedimento y pasan a la columna de agua, afectando, obviamente, y eventualmente a la biota que pudiera estar
expuesta. O sea, con lo que quiero decir es que tiene muy, muy amplias aplicaciones la realización de los bioensayos, como ven, para distintos objetivos. En el caso de metales y metaloides, junto con la doctora Marta Litter, con la colaboración de Martín, lo que hacemos es a través, o sea, hace toda un gran capítulo, es la forma, el diseño de un sistema descontaminante que hicimos primero con el cromo, con Jonathan Hochman, un alumno de la licenciatura de análisis ambiental, en el que se utilizó, o sea, todo esto en CONEA, con Marta Litter, utilizando fotocatálisis heterogénea, veíamos la forma en cómo se iba reduciendo drásticamente la concentración en una matriz sintetizada artificialmente con una concentración conocida de cromo 6 a formas de cromo no tóxicas. Esto dio origen a un trabajo muy, muy interesante, sobre todo en función de la cantidad de veces que se reducía la toxicidad, y esto era monitoreado a través de los bioensayos de toxicidad. O sea, por un lado veíamos cómo bajaban las concentraciones de cromo 6 y por el otro lado cómo mejoraban hasta directamente lograr el no efecto en el material biológico expuesto. Con Caro Pavón, es su tesis, en el marco de su tesis doctoral, venimos monitoreando la toxicidad, en este caso por arsénico 5, en aguas tratadas con nanopartículas de hierro cero valente. Allí está el dispositivo que ha utilizado Caro junto con Marta en CONEA. Bueno, y finalmente la última línea es la de ecotoxicidad de nanomateriales. Este es el más jovencito, digamos, de todos. En el año 2008 empezamos a trabajar en un proyecto muy lindo, multidisciplinario, con Soledad Pérez Catán. Ella es doctora e ingeniera de materiales de CONEA Bariloche, y tiene el conocimiento acabado de lo que es la caracterización físico-química de materiales que ella misma sintetiza, ¿sí? De ahí que vimos hasta ese momento los trabajos de Ecotox en nano eran trabajando nanomateriales obtenidos por Sigma, ¿sí? Este era el primer caso en el que teníamos un nanomaterial que era sintetizado por ellos, muy conocido, y que que va al ambiente, ya vamos a ver qué tipo de material es, y que ejerce su impacto en el mismo. Al principio lo realizamos más informalmente, en el sentido que no teníamos financiación, y luego obtuvimos un PICT en el 2013, a partir del 2014, y otro en el 2017. Básicamente lo que hicimos fue la caracterización físico-química, ¿sí?, de estos materiales, todo lo que es la parte de... yo acá voy a comentarles que mi intención es invitar, ¿sí?, a Soledad Pérez Catán a uno de estos seminarios, porque sé que hay muchos químicos que van a estar muy interesados y van a tener muchas preguntas para hacer y muchas que no voy a poder contestarles yo. Así que yo les voy a dar un pantallazo nomás de las características que pueden tener estos materiales.
El nanomaterial en sí son nanocerámicos de base gamma lúmina, ¿sí? Que es la forma cristalina en que se utiliza para los cerámicos, y por nuestro lado, en el 3IA, venimos haciendo los estudios de ecotoxicidad y la biodegradabilidad con Mariana Papa, en realidad, en el INTI. Fueron unos estudios donde se evaluó qué efectos tenían estos nanocerámicos sobre consorcios bacterianos. O sea, la idea era ver cómo impactaban estos nanomateriales en la degradación de la materia orgánica. Y sí, impactaban y inhiben la acción de degradación de la materia orgánica. En este segundo, bueno, y en ese PICT hicimos bastante de lo que es el monitoreo de la toxicidad usando distintos bioensayos que voy a comentar ahora brevemente, del Amphitox con Rinella arenarum, y también en este otro, no, en el primero también utilizamos otros bioensayos con plantas de lechuga, por ejemplo, hicimos semillas y elongación del hipocotilo de la lechuga. Y en este segundo agregamos no solamente a Rinella, sino también peces, todo esto con Gavies Bars. Y con Terefonovich venimos evaluando lo que es los cambios, por ejemplo, y junto también, por supuesto, con Sole Pérez Catán, qué es lo que pasa con estas sustancias cuando están presentes en la matriz de agua, que va teniendo cambios de pH, cambios en la conductividad, cómo cambian estos nanocerámicos en esas suspensiones que forman, y en suelo también. Esto es a través de la realización de lisímetros en laboratorio, donde tenemos un core de suelo, se siembra y también la podemos invitar a Tere o yo misma, bueno, en otro momento, en otro seminario, donde se ve cómo es, por ejemplo, la percolación, la velocidad, el tiempo que lleva, en qué forma después nosotros cortamos esas rodajitas y Soledad Pérez Catán interpreta y mide y ve y hace todos estos estudios que vamos a ver algunas fotos de cómo es el nano cerámico que fue depositado inicialmente en la superficie. Con Terefonovich también hacemos bioensayos en plantas comestibles inclusive, como el tomate, el maíz, la lechuga, la cebada, para evaluar toxicidad. ¿Quiénes más colaboran internamente? Caro Aronson, y tenemos también colaboración de La Plata y de la UNE. María Teresa Sandoval es una experta en histología y en embriología de anfibios. Así que vamos a ver después más adelante unas diapos muy lindas, muy claras, de los efectos que tienen sobre los cortes histológicos, que se ven a nivel de cortes histológicos. En el caso de Sonia Soloneski, nos ayudó mucho al comienzo con respecto a lo que es la evaluación del estrés oxidativo, que voy a mencionar muy rápidamente más adelante. Hoy es el día de los pantallazos. Antes de pasar a la nano, quería comentar por qué nosotros utilizamos anfibios en las determinaciones, en los bioensayos. Se viene alertando desde los años 60 ya una declinación a nivel global de las poblaciones de anfibios y un aumento en la incidencia de animales con malformaciones.
Acá hay obviamente dos motivos. Uno es, lamentablemente, se lo vamos a achacar a ellos mismos, a los pobres anfibios, en cuanto a la altísima sensibilidad que tienen, sobre todo en sus etapas tempranas del desarrollo. Y por el otro lado, es obvio el tema de, de nuestro impacto antrópico sobre el medio en la inmensa cantidad de sustancias que volcamos en las distintas matrices. O sea, muchas de ellas van a parar directamente a los cuerpos receptores, al agua, donde ellos están criando, ¿sí? O sea, están teniendo sus primeras etapas de desarrollo. Cabe mencionar que hay un 50% de anfibios y de reptiles, que es el 50% de todos los vertebrados conocidos. Reptiles y anfibios. Uno pensaría que no, son más los mamíferos, no, es un 50%. Ese es otro motivo, o sea, motivos de conservación. Y, por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza da que hay un 41% de los anfibios que están en alguna de las categorías de riesgo. Por lo cual, todas estas características hacen, y sobre todo esta alta sensibilidad, los vuelven herramientas muy valiosas a la hora de realizar evaluaciones ambientales. Cabe mencionar que los anfibios que nosotros utilizamos, por ejemplo, Rhinella arenarum, Rhinella fernandese, Physalemus, no están contemplados en las listas UICN, o sea, no tienen riesgo para su conservación. O sea, es lo que se conoce como low conserve, que es lo que nos habilita a poder trabajar con ellos en laboratorio. Por el otro lado, les quería mencionar que nosotros utilizamos recomendaciones de organismos internacionales para el cuidado de los animales, el trato de los animales, y propias internas como el CQAE de la UNSAM. Esta solamente como para mostrar que tiene una amplia distribución, Rhinella, en nuestro país, también en Sudamérica, y que tiene un periodo de reproducción bastante amplio, lo que nos da la posibilidad de tener material biológico bastante durante el año. Bueno, ¿qué es el Amphitox? El Amphitox es una batería de test estandarizados que utiliza Rhinella, pero que se puede ajustar a otros anfibios, ¿sí? Pero Rhinella es el sapo común americano, y los bioensayos están estandarizados sobre estadios tempranos del desarrollo. En un primer trabajo, que es el que ven aquí abajo, que bueno, nada tiene que ver la UNSAM, pero yo vengo trabajando desde los años 80 y 83 con esto. En el año 2002 salió la publicación en cuanto a la estandarización de estos bioensayos en una revista internacional, Environmental Pollution, pero ya en el año 98 y 99, en 2 capítulos, habíamos sacado la estandarización, este Amphitox, publicado en castellano en la revista de AIDIS. Posteriormente, en el año 2017, lo que hicimos fue completar, extender la estandarización y distintos objetivos. O sea, estandarizamos bioensayos buscando objetivos diferentes de los que veníamos enfocándonos en estos primeros años. ¿A dónde voy con esto? Ahora lo voy a explicar un poquitito más. Estos bioensayos de toxicidad básicamente son de 3 tipos.
Uno de ellos contempla la exposición de los embriones desde su formación, o sea, no decimos desde la célula huevo, porque es muy, muy complejo, pero desde la segmentación temprana, o sea, cuando tienen de 2, 3, 4 blastómeros. Y abarcamos todo el periodo embrionario. Otro tipo de bioensayo es el de la larva. ¿Por qué? Porque hay distintas sensibilidades y dependerá de la sustancia o de la matriz a la cual están expuestos. En algunos casos responde con más sensibilidad el embrión, en otros casos responde con mayor sensibilidad la larva y muchas veces no puede predecirse, o sea, hay que hacer el bioensayo. ¿Y cuál es la idea? La idea es encontrar la etapa más sensible del desarrollo, no quedarnos de repente con la larva, hacer el ensayo de larvas que es mucho más sencillo, más rápido, no se tiene que interpretar demasiado, es a ojos vista el resultado, pero muchas veces no es la etapa más sensible y estaríamos dando un valor, un dato erróneo en cuanto a la sensibilidad de la especie. ¿Por qué utilizamos embriones y larvas? Porque es la etapa más sensible del desarrollo. Pero lo que queremos saber es de esa etapa, esa junto con la de la metamorfosis, que es una etapa crítica, bien crítica. Lo que queremos encontrar es cuál es la etapa más sensible a establecer los valores. Ahora vamos a ver un poquitito más a través de concentraciones que no producirían efecto en la etapa más sensible y dar esa recomendación a los organismos decisorios, por ejemplo. El tercer tipo de ensayo es por pulsos en estadios específicos. Nosotros tomamos determinados estadios, en general solemos usar 7, 8 estadios, con un pulso de 24 horas en un estadio específico y luego lavamos. Y seguimos viendo el desarrollo. ¿Cuál es la idea? Este tipo de ensayo tiene mucha relación con lo que podría ser la exposición en el ambiente a una concentración muy alta, por ejemplo, por un accidente, ¿sí? Por un derrame, que luego es remediado, que luego es lavado, o muchas veces rápidamente. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esos individuos que se pudieron ver afectados en ese momento? ¿Qué parámetros nosotros utilizamos? Desde parámetros muy macro, como pueden ser los efectos letales, y ahí es cuando obtenemos los perfiles de toxicidad. ¿Qué significa? Una cantidad de concentraciones, por ejemplo, desde el NOEC, que es la máxima concentración que no produce efecto, ¿sí?, sobre el material biológico expuesto, pasando por la concentración letal 10, que vendría a ser, bueno, la que produce efecto en el 10% de los animales, la histórica conocida, ¿sí?, la CL50, ¿sí?, que era la única que antes se hacía, ¿sí? O sea, la concentración letal 50 era como el caballito de batalla y no se conocían las otras concentraciones y a otros tiempos. O sea, solo era la concentración letal 50 a las 48 horas. Nosotros lo que hacemos es extender la evaluación. No solamente hacemos 24 a 96 horas, que vendría a ser lo agudo, sino un crónico corto de hasta 7 días y a un crónico que es de 21 días, que es considerado crónico para lo que son las especies acuáticas. Por el otro lado, también registramos los efectos subletales, y ahí hay una variedad de parámetros que nosotros evaluamos, desde, por ejemplo, la teratogénesis, o sea, la producción de malformaciones,
alteraciones morfológicas no teratogénicas, o sea, más avanzadas en el desarrollo y aún con, en muchas de ellas, posibilidades de reversión, sobre el crecimiento, disminución en el crecimiento, sobre la formación de gónadas. Muy interesante, por ejemplo, cuando les mencionaba, ¿sí?, las resinas epoxi, el BPA, que son disruptores endocrinos, algunos fungicidas que también vimos que tienen acción como disruptor endocrino, y lo vemos, por ejemplo, en este caso. Y alteraciones en el comportamiento. Bueno, la nanoecotoxicología. Roberto, ¿ando más o menos en la mitad de la presentación o...? Son 11:40, así que te o sea, faltarían 15 minutos más o menos para terminar. bueno, entonces vamos a dar un repantallazo y voy a dejar presentadas las cosas como para que después, más adelante, las chicas hagan sus presentaciones y también complementemos de la manera que veníamos diciendo. ¿De dónde viene el uso de de los nanomateriales? Por sus propiedades, ¿sí? Básicamente, su tamaño pequeño, una gran área superficial, con una superficie química altamente reactiva, presencia, por ejemplo, de grupos hidroxilos en la superficie de estas nanopartículas, una alta estabilidad térmica, sumado a un bajo costo. Esto, todas estas propiedades hacen que se las use muchísimo en muchas áreas, acá están mencionadas: industrial, farmacéutica, médica, pero también la cosmética, las que nos inundan todos los días, ¿sí? La inserción de nanopartículas en lo textil, por ejemplo, en algodones, las nanopartículas de plata con acción bactericida para evitar los olores, malos olores. En el caso de las nanopartículas de alúmina, que son las que nosotros venimos trabajando, son las que se utilizan como catalizadores nanocerámicos. Cabe mencionar que todas estas propiedades justamente que hacen que tengan tanto valor y se las aplique tanto, son justamente las responsables de la toxicidad de estos materiales, y es justamente que la falta de estudios, o sea, se han volcado todas estas sustancias al medio, o se vienen volcando, sin conocer sus efectos. Entonces nosotros lo que hicimos fue evaluar la toxicidad de un catalizador nanocerámico y sus precursores para su síntesis: un soporte, que es una nanoalúmina sola, y el precursor, que tiene las nanopartículas de níquel. ¿Mm? Y evaluamos en un principio a través de los efectos letales, subletales, pero también a través de parámetros más recientemente de estrés oxidativo y genotoxicidad, utilizando el test Amphitox. Entonces aquí tenemos la sustancia, esta es la alúmina, que es el soporte que no tiene níquel, el precursor con níquel, que es un óxido de níquel también nanoparticulado, todas son nanoparticuladas, ¿sí? Y este era el candidato, y lo demostró ser, de dar mayor toxicidad. ¿Por qué? Porque luego se hace un tratamiento térmico de este precursor, por el cual se obtiene el catalizador nanocerámico propiamente dicho, que es el que tiene, lo vemos acá, esta es la alúmina sola, la gama alúmina cristalina. Este es el precursor, que tiene los gránulos de óxido de níquel muy movibles y muy que pasan a la solución, y de allí que le da la toxicidad. Y estos son los gránulos de níquel cero, níquel elemental, justamente por este proceso térmico que reciben. Bueno, aquí tenemos otra foto mostrando los nanoporos, ¿sí?, del catalizador y las partículas de níquel, y este
que es el primer trabajo que publicamos. Esto se lo voy a dejar a las chicas, la forma en que obtenemos el material en laboratorio y la facilidad de poder disponer, ya que el desarrollo es externo, de cada uno de los estadios sin necesidad de cortar el desarrollo como puede pasar con un mamífero, ¿sí? Y esto es lo que les comentaba, la ventaja de cronificar la exposición, donde es allí donde muchas sustancias aparece la verdadera toxicidad. Nos pasa, por ejemplo, nos ha pasado con el arsénico. El arsénico no tiene toxicidad en agudo, pero sí en crónico. Esta es un perfil de toxicidad en base a la CL50. Muy rápidamente, la concentración letal, como describíamos antes, es inversamente proporcional a la toxicidad, o sea que cuanto más alto es el valor de la concentración letal, menor es la toxicidad. De tal forma que los nanocerámicos que no tenían níquel en su composición daban prácticamente muy poco tóxicos en relación a lo que pasaban cuando tenían níquel, fundamentalmente es ese nanocerámico que tiene níquel óxido. Me fui a la misma, me parece, ¿no? Sí. Bueno, distintos tipos de malformaciones, ahora no me voy a, es mi especialidad, pero no me voy a explayar, pero lo que quiero decirles es que básicamente hay una importante disociación celular y, bueno, ven todo tipo de malformaciones en las aletas, que hacen que el comportamiento de estos individuos malformados en el medio ambiente baje la performance del individuo, porque no puede desplazarse correctamente para, por ejemplo, buscar el alimento o escapar de sus predadores. Bueno, aquí el índice teratogénico es un parámetro muy interesante que plantea la relación entre la concentración máxima que no produce efecto letal en relación a la concentración máxima que no produce efecto subletal. Cuanto más alta, más grande, más amplia es el rango de diferencia, mayor es la letalidad, mayor es la capacidad para producir malformaciones de una sustancia o de una matriz. En este caso, por ejemplo, nos dio de 10. Y en bibliografía se habla que a partir de 1,5 para este índice, la sustancia se considera teratogénica, con lo que les doy una idea de la teratogénesis que produce el material que tiene, o sea, uno de los precursores, el que tiene óxido de níquel, sobre los individuos. Y esto es lo que les comentaba, cómo los efectos subletales, que nos vemos tentados a decir, bueno, ¿qué son efectos subletales? Que quizás la letalidad es peor. Los efectos subletales constituyen un riesgo indirecto, por lo que les comentaba de las malformaciones y demás, al aumentar, por ejemplo, la vulnerabilidad a la predación o por el estrés, a aumentar, por ejemplo, la incidencia de parásitos en la población por una disminución en el funcionamiento del sistema inmune, bajando a largo plazo el fitness de la población y haciendo correr riesgo a las poblaciones, digamos, a la prosecución de la especie en sí. Bueno, yo creo que por el momento, para no alargar demasiado, dejamos material para otros seminarios. Algunos de ellos van a dar también las chicas. Y bueno, agradezco infinitamente
a todas las personas, a las chicas, a los investigadores que colaboran, todos con una gran paciencia y con mucho ímpetu, muchas ganas de trabajar. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por tu charla, que dio un panorama bien completo de las actividades que llevan adelante en el grupo y, como vos decís, para más adelante tendremos oportunidad tal vez de profundizar en algunos de estos puntos a través de seminarios puntuales de las investigadoras adjuntas que colaboran contigo. Así que Perfecto. invito a todos los colegas, y creo que estarán de acuerdo conmigo, en abrir los micrófonos y hacer un aplauso fuerte a Cristina por su presentación, su trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, estamos abiertos para preguntas o comentarios, así que saben, como siempre, si pueden comentarlo vía el chat o si no directamente me avisan y lo hacemos. Yo tenía una pregunta mientras se juntan Dale. otras, Cristina. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las nanopartículas podrían ingresar a los bichitos que se usan como especímenes, como biomarcadores, como bioindicadores, Bien. perdón? Bueno, me das pie a completar un poquito lo que no pude en la presentación, ¿sí? O sea, lo que vimos es que básicamente las vías de exposición son la epidérmica, la respiratoria a través de la boca. Estos organismos tienen cavidades branquiales, respiran por branquias, y por la digestiva, o sea, tanto por la boca, en definitiva, por la parte respiratoria y por la parte digestiva, como por la piel. Lo que vimos es que, por ejemplo, me voy a ir a ver si puedo un poquitito, ya que me diste pie a esa Sí, sí, mostrá diapositiva. la otra, claro. A ver si, ¿dónde vamos? A ver, acá, seminario. Sí. A ver, busquemos rápido. Nosotros estamos viendo tu presentación todavía, Cristina. No sé si Sí, es eso lo que querés mostrar. Ah, perfecto. sí, sí, porque es alguna de las diapos que tenía preparadas y no pude llegar. En esta, justamente, lo que se ve, este es un Pero no la estamos trabajo. viendo. ¿No lo estás viendo? Yo por lo menos no, estoy No. viendo la última de la que habías presentado. Ah, perdón, a ver. Tendrías que avanzar hasta ahí. Pero estoy compartiendo pantalla, ¿no? Estás compartiendo pantalla, sí. Pero se ve la última pantalla que presentaste, que es la Ah, foto donde están con los sin colaboradores. embargo, yo las estoy moviendo a ver si Ay, acá no se ve. me hace caso. Espera, a ver acá. Ahí no No, está, tampoco. no está llegando. No, yo no lo veo por lo menos. Y si no, Bueno, digamos, deja de presentar y volver a presentar. Capaz que eso arregla mágicamente la cosa. a ver. Ujú. Puede ser que hayas elegido compartir solamente el PDF y habría que poner compartir toda la pantalla, así puedes ir como cambiando de programa de uno al otro. No, a ver, me parece que se me complica mucho, ¿eh? Se los voy a comentar nada más, Bueno, entonces. Sí, o sea, nosotros vimos por diversas técnicas de microscopía electrónica, de transmisión y por SEM, que bueno, le voy a pedir entonces cuando venga Sole también que presente.
cómo afecta, por ejemplo, estos animales tienen como una especie de pico córneo, se llama, ¿sí? Con dentículos córneos que les sirven para roer, por ejemplo, el alimento, los detritos en las etapas en las que empieza a alimentarse como larvas, y se veía un grado de inmadurez, como apenas como unos filamentos que obviamente no cumplían la función de la alimentación. Y después, por otra técnica de difracción de rayos X, EDAX, puede ser EDAX, que se llame así, Sí. lo que se veía era coloreado los sitios donde se había incorporado tanto el níquel como el aluminio, de la lúmina. Después, con técnicas de microscopía, eso le voy a pedir a Gaby Schwartz que presente, de microscopía tanto óptica como electrónica de transmisión, vimos tanto en el epitelio bucofaringio como en el intestino, cómo era, o sea, hablando mal y pronto, los hacía perchas, ¿sí? En el sentido de que aparecían células con una gran cantidad de vacuolas hialinas, llamamos nosotros, que son lisosomas. Son compatibles con lisosomas porque después también hemos visto que lo han visto otros autores. ¿Por qué esos lisosomas? Esos lisosomas tienen proteasas, como sabemos, y lisan una gran cantidad, y se veían acúmulos de restos celulares provenientes de lo que sería la muerte celular programada, ¿sí? O sea, una apoptosis en función de que la célula está tan averiada, tan atacada, que opta, entre comillas, ¿sí?, por su autodestrucción para lograr obtener nuevos materiales, ¿sí?, para obtener energía y no continuar por ejemplo, con la reparación celular. Esto vimos en el epitelio intestinal, la malformación de las microvellosidades, la obliteración de lo que es el lumen de la cavidad intestinal por inflamación, o sea, aumenta la altura de las mucosas, se desorganizan todos esos tejidos. O sea, todo lo que hace, y lo mismo también a nivel de branquias, sumado ese mucus exacerbado, que bueno, lo vemos en los peces también, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, murieron por asfixia, claro, sí, terminan muriendo por asfixia, pero en realidad es exposición a sustancias que provocan ese mecanismo de defensa de un mucus exacerbado, que es lo que termina taponando las branquias y por lo tanto impidiendo que funcionen como un órgano respiratorio. Claro. No sé si te contesta más o menos. Sí, perfecto, Sí. Cristina, muchas gracias. Okay. Tenemos acá en lista una pregunta de Susana Larrondo, que no sé, tiene que irse ahora, y otra de Marta Litter. No Dale. Sé. Sí, no sé, Susana, empezá vos. Bueno, dale, Cristina, muchas gracias. La verdad, excelente presentación. Bueno, Te muchas quería gracias. hacer una pregunta cosmética, porque ahora está muy de moda, de moda las cremas con oro para nano oro. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes tienen pensado estudiar si esto tiene algún efecto tóxico? Bueno, en fin, una preocupación, ¿no? Porque si puede difundir a través de la pared de las células, no sé. Bueno, sí, es cierto, o sea, aplicaciones y en cosmética se están utilizando muchos, en particular preocupan estas que tienen metales, ¿no es cierto? Como bien decís, Susana. Nosotros justamente tenemos un proyecto ahora que hemos presentado, un nuevo PICT, en función
también de que hemos visto, que no lo pude llegar a mostrar, ¿sí? En las microfotografías, unas vacuolas lipídicas, ¿sí? Así como tenemos esas vacuolas hialinas, que son lisosomas en gran cantidad, también teníamos unas vacuolas lipídicas que vemos, y sumado a otras sustancias de reserva que se acumulan, que son unas plaquetas vitelinas, que son normales en el desarrollo embrionario de estas especies, pero que después justamente se van degradando en la medida que el animal la necesita como sustancia de reserva. Y vemos que en los animales tratados estos lípidos siguen estando. Entonces, por un lado, ¿por qué vine con los lípidos? Ahora digo rápido, porque en SPICT vamos a trabajar también el tema de, aprovechando que en el equipo también está Teresa Fonovich, que es especialista en lípidos, los cambios que provocan en las distintas sustancias de reserva y fundamentalmente los distintos lípidos en este caso en los embriones expuestos. Y en ese proyecto vamos a a evaluar la toxicidad de nanopartículas con metales. Por ejemplo, no con oro, pero sí con plata, por ejemplo, con cobre y con zinc, que también son muy utilizadas. Nosotros, Susana, lo que pasa es que nuestra línea de investigación es de ecotoxicología, o sea, a lo que nosotros vamos es al estudio de los organismos que se ven expuestos en el medio a estas sustancias cuando llegan por vuelco o por uso, por lo que sea. No hacemos test ni en mamíferos ni en humanos. O sea, en humanos, viste el tema cosméticos y demás, hay muchas pruebas que se hacen para ver justamente no solamente la toxicidad y distintas formas, desde alergias y demás, ¿no? Pero vendría a ser otra línea. Lo más cercano que nosotros vamos a hacer con metales nano es esto que te comento. Nosotros veníamos trabajando esta matriz nanocerámica, que es esa gama lúmina que veíamos solamente con esas inclusiones de níquel, y ahora vamos a hacer partículas, nanopartículas, con estos otros metales. Claro, bueno, muchas gracias, Cristina. Sí, la preocupación es porque todo esto después pasa de alguna manera al agua o a, ¿no? Todos estos productos que usamos. Exactamente. Y, bueno. y en el caso de la salud no es menor el tema. ¿Por qué? Porque se están aplicando, por todo esto que veníamos viendo, todas las propiedades magníficas que tienen, pero también en medicina, en farmacéutica, y hasta dónde se tiene acabada idea de lo que es, por ejemplo, el tratamiento crónico. O sea, una cosa son las pruebas, los ensayos a corto plazo, agudos, ¿no? Como llamamos, y otra cosa es que, como todo, ¿no? O sea, lo que ya sabemos, la evaluación, no nos podemos quedar con una CL50 a 48 horas, sino que hay que extenderla y hay que hacer monitoreos continuos. ¿Qué es lo que pasa en el ambiente? ¿Qué es lo que pasa? Las sustancias no están en grandes concentraciones, llegan en concentraciones muy bajas, y que si son esas concentraciones las que nosotros probamos en el laboratorio y sacamos una concentración letal 50, 48 horas, seguro no nos va a dar toxicidad. Cuando nosotros extendemos y se cronifica la exposición, ahí es cuando demuestran la toxicidad que tienen. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante todo esto de
de las nanopartículas, como bien dijiste, por lo mucho que se utiliza en catalizadores a nivel industrial, ¿no? Sí, Y y todo todo eso, lo que se viene. y todo lo que se viene, exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias. A vos, Susana. Sí, Marta, ¿tenías una pregunta también? Sí, ¿Comentario? sí, Cristina, bueno, yo conozco bastante tu trabajo, trabajamos juntas. Te felicito por la presentación porque estuvo muy clara y muy general. La pregunta, yo ya te la debo haber hecho millones de veces, pero digamos, para todo el resto de la gente. Vos bien dijiste que esto es un estudio ecotoxicológico, con lo cual lo que vos ves es cómo le afecta al organismo de estudio un cierto contaminante. Yo lo que pregunto es si hay algún método que pueda determinar o comparar los distintos organismos entre sí, o sea, la toxicidad de ese contaminante. Bueno, en el sapito, en los peces, si se puede hacer ese estudio, envías a ver la toxicidad, o sea, cómo afecta de última egocéntricamente al hombre, ¿no? De Ah, acá ok. Sí, es general, yo ya te lo pregunté N veces, pero me parece que es una pregunta interesante para la audiencia, ¿no? ok. Bien. O sea, yo básicamente lo que mostré son resultados que obtenemos con ese test estandarizado, que es una batería de test que es en base a Rinella, ¿sí? Al sapito. Pero es sumamente útil y en función de querer dar un resultado más integrado del panorama, por ejemplo, de toxicidad que puede tener una muestra ambiental en particular, ¿sí? Más allá de lo que puede ser el estudio de una sustancia, el tener esta información que dice Marta, ¿sí? O sea, toda esta información aportada por un conjunto de test, y que los hay, donde se involucre, por ejemplo, organismos que pertenecen a distintos eslabones de una cadena trófica. Por ejemplo, desde un alga, ¿sí? Podría ser el nivel autótrofo, los microcrustáceos, y ahí seguramente si está todavía Gustavo me va a saltar, va a decir, ves, yo siempre te digo de hacer el ensayo con el microcrustáceo, con las dafnias. ¿Por qué? Primero porque son consumidores primarios, muy sensibles también, son invertebrados, y se hacen test que son bastante sencillos de hacer y dan una información adicional. O sea, por el otro lado, como bien decís Marta, con peces, ahora estamos con Gaby Schwartz utilizando el modelo de las madrecitas también para evaluar toxicidad. Y de esa batería de test salen los distintos parámetros y es en función de la interpretación de todos esos valores que se puede llegar a tener todavía un dato mucho más certero de la recomendación que se da con respecto, por ejemplo, a la toxicidad o de una sustancia o de una matriz, un cuerpo de agua, sea lo que sea. Llegado al mamífero, el mamífero está muy lejos, o sea, es la segunda parte de tu pregunta, o sea, no podemos nosotros extrapolar resultados obtenidos con especies silvestres de estos tipos que venimos hablando, a lo que podría pasar con un mamífero y menos al hombre. Es más, se ha visto que los resultados de toxicidad que se hacen con mamíferos utilizando ratas y ratones y se extrapolan a lo que puede ser el mamífero, y no sé si está Gerardo,
como para ampliar esto, hay que aplicar muchos factores de error, como para poder dar un valor que se ajuste lo mejor posible al panorama de toxicidad que podría llegar a tener una persona en función de lo que da una ratita o un ratón. No sé si me explico, si soy clara. Sí, para mí perfecto, Cristina. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta más después, me voy a fijar en el chat. Eh, Creo que no. Cristina, tenía una más que me quedó picando con la primera que te había hecho sobre cómo es la fuente de ingreso de las nanopartículas. Sí. En este caso, por lo que comentaste, dedujo que el níquel, ¿no? Es el componente más El tóxico, níquel, más peligroso. eh, Eh, pero mi pregunta es la siguiente. sí. ¿Pudieron comparar digamos, la toxicidad, por llamarlo así, de estas nanopartículas con níquel con respecto a la presencia de níquel en solución, por ejemplo? Y ver si hay un incremento en su toxicidad o no, o cómo es la cosa. Sí, tenés razón. O sea, venimos, nosotros ya desde hace tiempo, yo antes de estar en el 3IA, venía evaluando la toxicidad del níquel y tengo el perfil de toxicidad del níquel para Rhinella y es realmente muy tóxico. En el caso de estos nanomateriales bueno, insisto, hasta el metal está nanoparticulado en la síntesis, o sea, se utiliza un óxido de níquel también nanoparticulado, la alúmina es nanoparticulado y se llega a un nanocerámico final con el níquel reducido, también así esa con altas temperaturas y con una atmósfera reductora muy importante, se llega a ese níquel reducido. En cuanto a la toxicidad, si se la da el níquel, hay distintos trabajos en los que dicen que podría llegar a ser tanto el níquel móvil, ese óxido de níquel que sale, ¿sí?, del atrapamiento, digamos, de esa matriz, como la matriz misma, aún sin el níquel, o ambas cosas, como que no sabemos con certeza qué es lo que da la toxicidad cuando está, digamos, el nanocerámico con el níquel. Podrían ser distintas posibilidades. Algo difícil para comparar y es algo que venimos evaluando mucho en el equipo de trabajo, es cómo estas sustancias forman suspensiones, a diferencia de los metales, que los podemos tener en solución, es muy difícil establecer las concentraciones que vendrían a ser equivalentes de una manera, ¿sí? Como para decir, bueno, a ver, esto que es solamente el óxido de zinc, y esto que es el óxido de zinc pero metido en la matriz nano. Bueno, hagamos el ensayo en paralelo, ¿sí? Es lo que haríamos cualquiera de nosotros, y chequeemos la toxicidad. Es un tema que tenemos pendiente, o sea, me parece que va dirigida a esa, ¿no? Tu pregunta, o sea, Sí, sí, correcto. claro, cómo lograr la equivalencia entre lo que es el níquel per se, a el níquel nanoparticulado presente con toda el nanocerámico acá, la Claro. alúmina y demás, ¿no? Es complicado. Sí, no debe ser nada fácil, imagino. Sí, claro. De hecho, Pero bueno. por ejemplo, con Tere Fonovich, lo que venimos haciendo, perdón, creo que era un timbre, esperará. Lo que venimos haciendo es cultivar las plantas, estas que mencionaba, que hacíamos bioensayos con las plantitas,
haciendo un lote con el nanomaterial y otro lote con el óxido de aluminio que, según lo que nos da como dato Soledad, vendría a ser el equivalente, lo que ella cree que es el equivalente, por otras mediciones, por lo que ella ve en las imágenes y por rayos X y demás, la concentración de óxido de níquel, por ejemplo, en ese caso. Ah, perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Gracias, Bueno. Cristina. Bueno, creo que no hay más preguntas, y siendo ya las 12:15, pues es hora de dar. Damos por finalizado oficialmente el seminario entonces, y de paso puedes atender, y te damos nuevamente las gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias. Entonces. Muchas gracias a todos. Un cariño. Quedamos hasta la próxima. Y los invito a todos para participar del próximo seminario, que va a estar a cargo del doctor Matías Butler, también el martes a las 11, y nos va a hablar sobre los perfiles de las moléculas analizados por espectrometría de masa. Así que ahí pasamos a la química orgánica y analítica. Bueno, están todos invitados nuevamente el martes a las 11, y gracias por estar acá, y gracias, Cristina, nuevamente. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Roberto y Susana, nos quedamos por acá, mismo en esta... Sí, dale. Ok. Pero sin grabar, Robert. Tengo que dejar de grabar. Se pasó a mí.